Abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 78. Salmo 78, por favor. Salmo 78. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos abandonaron, no las encubriremos a sus hijos, contando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la multiplicasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se enamorarán lo cuenten a sus hijos. A mí dile que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Hoy en día, hermanos, todos, por casi todos los medios, si no es que todos los medios, se está impulsando fuertemente que los niños, los jóvenes y aún los adultos aceptemos las ideologías que con ímpetu, con mucha fuerza se están imponiendo. Pues hay una corriente, hermanos, que desea que todos aceptemos esas ideas nuevas. Y generalmente son las nuevas generaciones, nuestros niños, nuestros jóvenes, los que vienen atrás, hermanos, los que están más expuestas a estas nuevas corrientes que se están impulsando. Y fíjense que analizando un poquito, hermanos, pues todos estos grupos o todas estas ideologías, los que las practican, hermanos, no se avergüenzan de ellos. Por el contrario, buscan ser escuchados, buscan ser exhibidos y buscan ser conocidos por el mundo entero, ¿verdad? Pero, por otro lado, hermanos, tenemos a creyentes que parece que estamos como los discípulos antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Digo, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo hallamos a los discípulos, hermanos, en Hechos capítulo 1? Los hallamos amedrentados, ¿verdad? Temerosos, encerrados. Los hallamos escondiéndose, los hallamos temerosos. Y hay creyentes así, hermanos, que están en la seguridad, ¿verdad?, de la congregación, nada más, o en el confort de sus hogares solamente. Quizá son fieles en congregarse, quizá, hermanos, algunos son fieles solamente en eso, pero hay otros que ni siquiera en ello pueden ser fieles. Hay otros que ni siquiera en eso, hermanos. No doblamos nuestras rodillas para practicar la oración y pasar tiempo con Dios. Muchos no claman, hermanos, a Dios como la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Por la salvación de los hombres principalmente. No dedicamos tiempo quizá a la lectura, hermanos, de la Biblia y solo cumplimos aquellas cosas que los demás pueden ver. Pero en realidad, hermanos, nuestra vida espiritual en realidad no está siendo manifestada. No estamos siendo luz en este mundo. No estamos siendo sal de la tierra, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba. Y ¿saben qué? Estos tiempos, hermanos, los tiempos que estamos viviendo hoy, nos demandan tanto a hombres como mujeres creyentes, hermanos. Estos tiempos demandan de nosotros compromiso. Estos tiempos demandan hombres y mujeres comprometidos con su cristianismo, comprometidos con Dios, hombres valientes, guerreros, hermanos, de oración,
que estén dispuestos a sacrificar tiempo, pero ahí está el problema, no estamos dispuestos a dar más, hermanos, aunque podamos. No estamos dispuestos, hermanos, a pasar tiempo dedicándolo a alimentarnos de la palabra de Dios, dedicando a alimentar, hermano, nuestra vida espiritual. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces al no hacerlo, hermano, no alimentarnos, no dejamos ver nuestra vida espiritual, no dejamos ver nuestra espiritualidad. Muchas veces, hermanos, hay creyentes que aman a sus hijos, pero muchas veces no están dispuestos a ser obedientes en su totalidad a Dios. Y cuando no estamos así, hermanos, no estamos nosotros como creyentes haciendo o transmitiendo más bien esa espiritualidad a nuestros hijos, porque ellos no ven eso en nosotros, hermanos. Sí nos ven a venir, ¿verdad? Nos ven a alabar y adorar a Dios. Sí nos ven, hermanos, prestar atención a la palabra de Dios cuando estamos aquí en el templo. Pero una vez que salimos de aquí nos olvidamos. Hermano Fernando, la semana pasada nos hablaba sobre ello, hace 15 días. Pero muchos de nosotros desperdiciamos tiempo, hermanos, y nuestro cristianismo no es genuino aquí y allá afuera, hermanos. Cambiamos, ¿verdad? Nuestro cristianismo, nuestra forma de vivir no es la correcta, hermanos, y estamos fallando porque al hacer esto no estamos transmitiendo a nuestros hijos lo que realmente debemos transmitir, hermanos. Aquí en este Salmo 78, por favor, ahí vea en su Biblia. En este Salmo 78, hermanos, Dios ha hablado a mi corazón y quiero compartirles este mensaje que Dios nos da a través de su palabra para que lo tomemos y para que lo apliquemos también a nuestras vidas, hermanos, y dejemos que Dios haga su voluntad en nosotros. En este Salmo, hermanos, tenemos este mensaje que Dios nos da. Y el tema de esta mañana, el título del mensaje, hermanos, es Impacta a las nuevas generaciones. Impactemos a las nuevas generaciones. Esta palabra, hermanos, de impactar, tiene la idea de asestar, hermanos, un golpe tan fuerte que deja una marca, como cuando usted le pega a su puerta de cartón, ¿verdad? Aquí las casas tienen puertas de cartón. Y usted puede darle un golpe y ¿sabe qué hace? Deja ahí marcada el golpe. O al techo, ¿verdad? Los techos son de yeso. Y un golpecito ahí inmediatamente deja una marca. Esa palabra, hermanos, impactar significa eso. Dar un golpe, que quede una marca, que deje una huella. Es decir, impactar de tal manera la vida de las nuevas generaciones que vienen tras nosotros, hermanos, con nuestro cristianismo, con nuestra vida espiritual, de tal modo o de tal manera que esa huella, hermanos, que ese impacto en sus vidas no se borre, sino que se transmita a la siguiente generación y así a la siguiente. Y de esa manera, hermanos, nosotros podamos dormir, podamos morir tranquilos, hermanos, sabiendo que lo que hicimos en nuestra vida no va a quedar ahí, va a pasar, hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los hijos de nuestros hijos y aún más allá, hermanos. Tenemos que aprender porque hoy día necesitamos hacerlo. Estas nuevas corrientes, hermanos, están trayendo sus ideas, sus ideologías tan fuertemente, hermanos, y no les da miedo, no les da vergüenza. Están haciendo todo lo posible por todos los medios, hermanos, buscando todas las maneras posibles de cambiar la mentalidad, comenzando por nuestros niños más pequeños. Y los medios de comunicación están siendo utilizados para eso. ¿Y nosotros qué hacemos, hermanos? Con trabajo regalamos un folleto y aún así a muchos les da miedo, ¿verdad? Dar un folleto. Sí se siente mal cuando sacas ese folleto, hermanos, y vas con la gente, ¿verdad? Y la gente no te lo recibe y te lo rechaza. El sábado pasado, no el día de ayer, sino el anterior, hermanos, que tuvimos el culto de evangelismo,
El propósito era salir y repartir un folletito, ¿verdad? A la gente, invitarles a venir al culto de evangelismo para escuchar el mensaje. La lluvia nos impidió, no se pudo hacer. Y a mí se me ocurrió darle aquí a una persona, hermano Hugo estaba ahí conmigo, ¿verdad? Y simplemente no aceptó. Y se siente feo, hermanos, cuando te rechazan. Cuando te dicen que no, gracias. Y cuando te dicen, no me interesa. Y además, cuando te hacen las caras feas y te dan la media vuelta y te dejan con la mano estirada. Pero estas nuevas corrientes, hermanos, que han surgido y que están surgiendo y que no van a cesar, hermanos, ellos no les da miedo, ¿verdad? Hacen sus marchas, hacen sus mítines, presionan al gobierno y a través de todos los medios, hermanos, se están imponiendo a base de fuerza. Y los creyentes, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? No podemos hacer eso. La Biblia no nos ha llamado, ¿verdad? A hacer marchas también, a manifestarnos, ¿verdad? No nos ha puesto para eso. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, y nos dice que podemos nosotros, por lo menos en la esfera que tenemos, hermanos, de influencia, que es nuestra familia, que es nuestro hogar, hermanos, impactar la vida de los nuestros. Y transmitir, hermanos, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida espiritual, a través de nuestra comunión con Dios, esa espiritualidad, hermanos, ese conocimiento que tenemos en estos 66 libros y transmitirlos, hermanos, a ellos y luego ellos a sus hijos y así, hermanos, cada generación. Pero para eso primero tenemos que comenzar nosotros a vivir. Y tenemos aquí, hermanos, el consejo del salmista. Salmo 78, versículos 1 al 8. Tenemos el consejo del salmista. Dice ahí en los versículos 1 al 3, escucha, pueblo, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Lo primero, hermanos, que tenemos que aprender, si queremos, tú y yo como padres de familia, tú y yo como responsables de nuestros hijos o de aquellos que están en nuestro hogar, hermanos, impactar la vida de ellos, de esas nuevas generaciones, lo primero que tienes que hacer es prestar atención a la palabra de Dios. Prestar atención a la palabra de Dios. Esto es muy importante, hermanos. El llamado, la exhortación que se hace aquí, dice, es a escuchar, hermanos. Y Dios a través del salmista está diciendo, este salmo lo escribe Asaf, el encargado, hermano, de dirigir la alabanza en el templo. Era el director del coro, hermanos, quien en el tiempo de David. Y dice aquí el salmo, escucha, pueblo mío. Dios, hermanos, a través de este hombre se está dirigiendo a todo su pueblo y dice, escucha mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Esta frase, hermanos, es una arenga. Y sabemos que es una arenga, hermanos. ¿Se acuerda? Estamos en el mes patrio. ¿Quién fue quien inició o dio el grito para que iniciara el movimiento independentista? ¿Qué fue lo que hizo él? Arengó al pueblo. ¿Qué es lo que hace nuestro presidente cuando suena la campana y dice, ¡Viva México! Y todos contestan, ¿verdad? Esa es una arenga, una exhortación, una motivación, hermanos. Y eso es lo que está haciendo aquí Dios para con nosotros. Está llamando nuestra atención. Él dice, escucha, presta atención a mi ley. Inclina tu oído. Esta palabra inclinar, hermano, significa algo bajo los pies. Se refiere a un estrado donde pisamos. Quiere decir que te inclines al grado de poner tu oído tan bajo que puedas escuchar esa voz que Dios quiere que escuchemos. Pero desafortunadamente a veces, hermanos, no le damos importancia. Allá en la carta de Pablo a los tesalonicenses, hermanos, Pablo hablaba sobre el poder de Dios a través de la predicación.
Pero luego vuelve a hablar, hermanos, ahí él explica cómo ellos llegaron y cuando Pablo y su equipo misionero predicaron en el poder de Dios y habla de ese poder, de ese ímpetu, de esta fuerza que Dios da para predicar la palabra de Dios. Pero luego, hermanos, más adelante, el apóstol Pablo habla de los que están escuchando, de los que están sentados ahí, atentos a la palabra de Dios. Y él dice que los que oyen, hermanos, deben escuchar la palabra de Dios como palabra de Dios. Y a veces nosotros oímos, ¿verdad? Y decimos, está predicando el pastor fulano de tal. Son sus palabras, son sus ideas, son sus opiniones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se predica, no aceptamos la palabra de Dios como palabra de Dios. Creemos que es el hermano que está parado ahí, ¿verdad? De carne y hueso hablándonos, son sus ideas, son sus pensamientos, es lo que él escribió. Pero lo que predicamos, hermano, no es eso. Lo que predicamos es la palabra de Dios. Y debemos tomar la enseñanza como palabra precisamente de Dios. Es Dios quien está hablando y quien está diciendo, escucha, inclina tu oído a mi ley. Y dice, a las palabras de mi boca. Hermanos, Dios quiere que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios. ¿Saben que a veces no entendemos? Muchas veces a mí me ha pasado, ¿verdad? Alguien me dice algo y no alcanzo a comprender todo. Y nos quedamos así, hermanos, con la duda, ¿verdad? Con la ignorancia de lo que se nos dijo. Pues cuando no prestamos atención, hermanos, y de por sí no entendemos. Cuando no prestamos atención, menos, ¿verdad? Y entonces nos vamos a la casa. Nos vamos a la casa solamente recordando que hasta era el director del coro, pero no el mensaje. Y ahí está el problema. Si cuando estamos predicando, hermano, lo que predicamos es palabra de Dios, yo tengo que estar atento a la ley de Dios. Y prestar atención, le dice Samuel a Saúl, es lo mejor. Porque Dios no se complace, dice, en los sacrificios, en la grosura de los sacrificios. Dios se complace en la obediencia y dice en que se preste atención a la palabra de Dios. Porque cuando prestamos atención, aprendemos la palabra. Y cuando la aprendemos, hermanos, no hay de otra. Tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Tenemos que hacerla, tenemos que ponerla en práctica. Por eso la arenga es, hermanos, a prestar atención. Dice ahí el versículo, abriré mi boca, versículo 2, en Proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Esta palabra, hermanos, no significa algo oculto, sencillamente significa prestarle, es tan importante, es tan profunda, que hay que prestarle suficiente atención para poder, hermanos, darle una interpretación, para poder entenderla. No habla de algo misterioso. Porque todo lo que Dios ha querido revelarnos está en su palabra. Versículo 3. Las cuales, dice, hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. Tenemos que prestar atención, hermanos, para poder impactar la vida de nuestros hijos y de las nuevas generaciones, hermanos. Nosotros somos los primeros que tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obedecerla, para llevarla a la práctica en nuestras vidas y de esa manera, hermanos, entonces sí, poder, hermanos, impactar esas vidas y que nuestros hijos un día permanezcan, hermanos, como nosotros en sus convicciones, firmes en su fe. Lo segundo que tenemos que hacer, versículo 4 al 6, dice la Escritura, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Primero dijimos, prestar atención, hermanos, a la palabra de Dios. Segundo, no ocultarla, no esconderla, hermanos, como muchos hacen, ¿verdad? Nadie sabe que eres cristiano hasta que alguien llega y te quiere testificar y dice, yo también creo en Dios.
Yo también me congrego. Hermanos, no. Nos ha dado enseñanza a través de la vida de hombres, hermanos, como Jacob, dice el versículo, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No debemos ocultar lo que somos ni lo que conocemos. Tenemos que prestar atención, hermanos, no para nuestro propio provecho, por supuesto, nos aprovechamos, ¿verdad? Nos deleitamos, nos nutrimos nosotros de la palabra de Dios. Pero ese propósito no es para que tú tengas conocimiento, no es para que tú te jactes de ese conocimiento, no es para contender con los demás, no es para ridiculizar, ¿verdad? O burlarse de los demás, hermanos. El conocimiento de la palabra de Dios es para compartir. Es para que tú compartas ese conocimiento. Es para que lo des a conocer. No la encubriremos, dice el salmista. Vamos a contar a la generación venidera las alabanzas de nuestro Dios, su poder y las maravillas que Él hizo. Nos ha dejado, hermanos, este libro precioso. Tenemos una Biblia, hermanos, que es una colección de 66 libros que contienen, hermanos, la mente, que contienen el corazón, que contienen la voluntad de nuestro Dios. Ese libro es el fundamento de nuestra fe, hermanos. Ese libro es nuestra regla de fe y de práctica, que significa que la Biblia, hermanos, debe dirigir, debe moldear nuestra conducta, nuestra persona, nuestro estilo de vida. No son las modas del mundo las que nos deben dictar cómo vivir, hermanos. No son las nuevas tendencias, no son las costumbres, hermanos, las que deben dictar nuestro estilo de vida. ¿Qué es, hermanos? Palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos dice cómo debe ser nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de tratar, hermano, de relacionar. Es la Biblia, palabra de Dios, la que nos enseña. Pero muchos creyentes, hermanos, nos oponemos a eso, ¿verdad? Y hacemos nuestra voluntad y no queremos someternos y sentimos una presión, ¿verdad? Y entonces nos ponemos a la defensiva y rechazamos la enseñanza y no ponemos atención, no prestamos atención a la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es no ocultar, sino contar, hermanos, las maravillas. Dice ahí al final del verso 4, su potencia y las maravillas que hizo. Versículo 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob. Le decía, nos ha dado enseñanza a través de la vida de hombres como Jacob, hermanos. Estableció testimonio en Jacob. Puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, dice, que la notificasen a quienes. Hermanos, todos los eventos sucedidos en el Antiguo Testamento, todo lo que tenemos ahí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, son monumentos. Monumentos, hermanos, que deben llamar la atención de nuestros hijos. Por esa razón, hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos dos cosas importantes, dos mandamientos, dos ordenanzas que son de suma importancia para la iglesia, que es el bautismo y la cena del Señor. Dos cosas sumamente importantes que son monumentos, hermanos, los que deben llamar la atención de nuestros hijos. Cuando nosotros las practicamos, cuando nosotros, hermanos, no dejamos de practicar eso, lo que estamos haciendo es dar testimonio con nuestras obras, con nuestra práctica de esos mandamientos, y nuestros hijos quieren saber por qué. En el Antiguo Testamento, precisamente, Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando atravesaron el río Jordán para poseer la tierra prometida, Dios le dijo a Israel, a su pueblo, van a levantar 12 piedras en medio del río, pero fuera del río van a levantar otras 12 piedras. Digo, para que cuando tus hijos te pregunten, ¿qué significa eso? ¿Por qué es eso? Vea ahí la sabiduría, hermanos, y la enseñanza.
Dios quería que los hijos fueran surgieran en los hijos de este pueblo una curiosidad. Que ellos quisieran saber por qué, para qué, quiénes. Y entonces Dios le dice, bueno, cuando eso suceda, entonces ustedes tendrán la oportunidad de testificar y decirles cómo Dios te sacó con una mano poderosa de Egipto. Te trajo por el desierto 40 años. No te faltó la comida, tu vestido permaneció, tus zapatos no se desgastaron. Cruzaste el río, el Mar Rojo y luego el río Jordán por en medio de las aguas que Dios hizo secar. Tú vas a contar la potencia y las maravillas que hizo. Cuando tú vives tu vida cristiana genuinamente como la palabra de Dios nos dice, porque prestas atención a la palabra de Dios, no la escondes, sino que la das a conocer, vas a llamar la atención de tus hijos. Ellos van a querer saber por qué. ¿Quién? Y para ellos Dios será algo esencial en su vida y algo natural en sus vidas. Y no tendrás que andarle diciendo, ¿verdad?, que se interesen en las cosas espirituales, porque para ellos será algo natural en sus vidas. Crecerán con esa convicción, hermanos, y cuando venga la situación, las tentaciones, las nuevas corrientes, las de ideas, hermanos, nuevas de ideologías, ¿verdad?, ellos estarán preparados para presentar defensa contra eso y permanecerán firmes en sus convicciones, no serán desviados y arrastrados y consumidos y destruidos por este sistema en el mundo, hermanos. Pero tú tienes que interesarte primero por la palabra de Dios. Y tienes que darla a conocer. Las historias, hermanos, bíblicas de estos hombres, dice el versículo, Dios estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, no para que te la quedes, no para que la escondas, para que tú la des a conocer. Y dice el verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Dios nos manda que la demos a conocer a nuestros hijos de manera especial, hermanos. Ese mandamiento allá en Deuteronomio, creo que es un pasaje que conocemos. En Deuteronomio capítulo 6, dice la escritura, hermanos, en el versículo 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Lo tienen, lean conmigo los que lo tengan, dice. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mira lo que dice la escritura, hermanos. Las repetirás a tus hijos. Pero ¿cómo las vas a repetir a tus hijos? Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a repetirla a tus hijos? ¿Cómo vas a hablar de ella, de las palabras de Dios, de los testimonios de Dios, de las historias bíblicas, si no te puedes ni aprender el texto de memoria de la escuela dominical? Porque rápido se nos olvida, ¿eh? Ese momentito lo memorizas y enseguida ya se te olvidó. Y cuando pasamos aquí para repetir, ¿verdad? Ya no nos da nuestra cabeza para más. Hermanos, tenemos que aprender. Y dice el versículo 20 ahí mismo. 6:20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Ese era el propósito, hermanos. Dios quería motivar la curiosidad de las nuevas generaciones. Pero la pregunta es, nosotros, hermanos, en realidad estamos prestando atención a la palabra de Dios, dándola a conocer de manera que estamos llamando la atención, estamos marcando, impactando la vida de nuestros pequeños, de nuestros hijos. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Estamos despertando curiosidad en ellos. Ellos quieren saber más de Dios. Creo que
en vez de dirigir su atención hacia Dios y las cosas espirituales, hermanos, tristemente nosotros como padres a veces dirigimos su atención hacia la televisión, hacia las redes sociales, hacia lo que está, hermanos, de moda en este tiempo, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ¿cómo estamos nosotros entonces? ¿Cómo vamos a poder impactar a esas nuevas generaciones? Si nosotros mismos no estamos siendo impactados por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, para nosotros no es importante. De tal manera, hermanos, que mire, no solamente no nos congregamos, sino que no guardamos los mandamientos que Dios nos da en su palabra. En los últimos, hermanos, en las últimas celebraciones de la Cena del Señor, muchos de ustedes no han venido y no han practicado la Cena del Señor. ¿Estás siendo obediente? ¿Estás impactando la vida de tus hijos? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Dios nos dice, volviendo ahí al Salmo 78, no la ocultes, no la encubriremos, hay que darla a conocer para que lo sepa la generación venidera, versículo 6, y los hijos que nacerán y los que levantarán, dice ahí, los que se levantarán, lo cuenten también a sus hijos. Me temo que a muchos de ustedes, sus hijos tienen más interés que los mismos papás y mamás. Es más, los niños pequeñitos son los más felices cuando vienen al templo, ¿no es cierto? Estamos fallando, creo, en eso, hermanos. Estamos fallando como iglesia. Estamos fallando como padres. Se ha notado que la escuela dominical no está creciendo. No está creciendo en la asistencia en los niños. No está creciendo en la asistencia en iglesia en general. Ahí se muestra, hermano, la falta de interés de prestar atención en la palabra de Dios. Y mire el tercero, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8, el propósito dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Hermanos, en tercer lugar, primero dijimos, hay que prestar atención a la palabra de Dios para conocerla, para entenderla, hermanos, para practicarla en nuestras vidas. Segundo, no ocultarla, sino darla a conocer para poder impactar sus vidas. Y tercero, hermanos, darla a conocer a esas nuevas generaciones para que no se olviden de la ley de Dios. El propósito de que todo esto, hermanos, se hiciera era precisamente que pusieran su confianza y no se olvidaran de Dios, dice el versículo, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Cómo van a confiar nuestros hijos, hermanos? Mira, a mí me sorprende una cosa. Una vez, no recuerdo qué era el asunto, pero una vez estábamos... Bueno, ahí en la casa, Melari me dijo, oye, papá, no recuerdo el asunto, hermanos, sobre lo cual me decía, pero ella me dijo, ella me dio a entender que había sucedido algo. Y ella me preguntó que por qué había sucedido eso. No sé si iba a llover o no, o algo que ella quería. Y yo le dije, me dijo, ¿te diste cuenta que pasó esto? En sus palabras, me estaba diciendo eso. Yo le dije, sí. Dice, ¿sabes por qué? Yo no sabía qué me trataba de decirme. Yo le dije, pues porque tenía que suceder. Y me dice, no, es que él y yo, dice, oramos para que pasara. Me dice, y pasó. Qué precioso es, hermanos, cuando nuestros hijos empiezan a aprender
confiar en Dios. Pero para que ellos confíen, hermanos, tú necesitas confiar primero. Porque si tú no crees, si tú dudas, tus hijos ven esa incredulidad en ti. Y ahí está el problema. Todo esto, hermanos, era para que ellos, dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. A fin, el propósito era eso, que ellos también, así como el pueblo de Israel, hermanos, que había salido de Egipto, confió en las promesas, confió en el poder, en la protección de Dios, hermanos. Ellos también, en ese lugar donde estaban ya establecidos en la tierra prometida, ellos también confiaran, hermanos, en el poder de Dios. Las maravillas, los hechos poderosos, toda la historia, hermanos, que ellos habían vivido, tenían que transmitirla, tenían que relatarla, tenían que hablar de ello a sus hijos con el propósito de que estas nuevas generaciones aprendieran, hermanos, a confiar en ese mismo Dios. Y dice el versículo, y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. La nueva generación deben saber, hermanos, la verdad acerca de Dios. Y hay que hablarles de la verdad. Ese dicho, hay que exponer a nuestros hijos, hermanos, a la predicación de la palabra de Dios, a la lectura continua de la palabra de Dios. Los que vienen tras ellos, hermanos, también deben estar, hermanos, siendo expuestos, siendo impactados por la vida de ellos. Deben recibir convicciones en sus vidas, hermanos, que sean capaces de transmitirlo también un día a sus propios hijos. Pero si nosotros no somos capaces, hermanos, de prestar atención y de vivir como la Biblia nos enseña, no vamos a poder, hermanos, impactar a nuestras nuevas generaciones. ¿Y qué va a pasar con ellos? Dice el versículo 8. Y no sean como sus padres. ¿Sabes qué va a pasar con tus hijos? Van a ser igual que tú. Dice, generación contumaz y rebelde. Que no se someten a Dios. Que no están dispuestos a obedecer a Dios. Les cuesta trabajo comprometerse con Dios, obedecer a Dios y trabajar para Dios. Si hay algo en lo cual les gusta, ahí sí, ¿verdad? Pero no en aquello que se requiere. Y luego dice al final, ni fue fiel para con Dios su espíritu. El propósito de Dios, hermanos, era que confiaran en Él. Las nuevas generaciones no olvidaran su palabra poniéndola en práctica en sus vidas. ¿Qué tienes que hacer? Bien sencillo. Comienza a vivir como un verdadero hijo de Dios. Si un día queremos, hermanos, ver fieles a nuestros hijos, firmes en su fe y tener la seguridad de que nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos, seguirán nuestros pasos y que a su vez ellos también van a hacer lo mismo con sus hijos, hermanos, y con los hijos de sus hijos, entonces lo primero que tenemos que hacer es ahora mismo, hoy mismo, a partir de hoy, hermanos, empezar nosotros a vivir comprometidos con Dios, empezar a adquirir compromisos con Dios, con su palabra, hermanos, con sus mandamientos. Tú tienes que comenzar a vivir así, como un verdadero hijo de Dios. Si no, hermanos, si vivimos según lo que pensamos, entonces olvidémonos. Tenemos que pensar y vivir como Dios dice en su palabra. Si no, de otra manera perdemos a nuestros hijos. Tan pronto como ellos crecen, hermanos, el mundo nos lo arrebata. Arrebata sus corazones, sus vidas. Las destruye con el pecado de este mundo. La tristeza va a embargar tu corazón. Porque la corriente de este mundo va a acabar con ellos, hermanos, con su fe. Porque su fe será débil y su falta de determinación en la vida espiritual, hermanos, y su compromiso con Dios son débiles. Porque no te ven a ti interesado ni proclamando la palabra de Dios. Como dejar el pecado, dejar los vicios,
Entonces, no, al contrario, ¿verdad? Dicen, te echan malo, te desvían, te desaniman. Pero si es para invitarte una cerveza, un cigarrito, para una droga, todo el mundo está dispuesto para ayudar. Ahí son generosos, compartidos y son familia, ¿verdad? Pero si quieres llegar al templo, creyentes verdaderos, hermanos, que nuestros hijos sean impactados por esa vida espiritual que tú tienes.